Palabra de Dios, Romanos 3, del 9 al 20. Palabra de Dios, Romanos 3, del 9 al 20. Romanos 3, del 9 al 20. Hoy vamos a leer así. Primero las mujeres, luego los hombres. Primero las mujeres, luego los hombres, de esta manera intercalado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de mal. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrando y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Vamos en este momento a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. En este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que derrames un espíritu de arrepentimiento. Que realmente todos los que estamos aquí nos podamos arrepentir. Porque como dice tu palabra, no hay justo ni aun uno. Padre, vamos a comenzar esta serie de prédicas que nos hablan acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la fe y el papel de las obras en nuestra salvación y en nuestra fe. Padre Dios, permítenos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta, y que no sea mi pensamiento o el pensamiento de algún teólogo, sino únicamente tu palabra, nuestra guía, y el Espíritu Santo, quien nos habla a través de esta palabra. Padre Dios, prepara nuestros corazones y que realmente este siervo tuyo tenga la inspiración de la sangre, la inspiración de la palabra, la inspiración del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros vemos bien la Biblia, vamos a ver que Dios es vida. Dios es vida. Y únicamente en Dios podemos encontrar la vida. Cuando nosotros vemos un árbol, vemos que este árbol tiene ramas, tiene hojas, tiene frutos, tiene flores. Y todas estas, este fruto, estas flores, estas hojas, estas ramas deben estar pegadas ¿a qué? Al tallo, para poder recibir la savia y así poder vivir. De la misma manera, únicamente cuando nosotros estamos pegados a Dios, estamos aferrados a Dios, cuando estamos unidos a Dios, podemos tener vida, porque Él es vida. Fuera de Dios no hay vida. Ustedes pueden buscar en otras religiones, ustedes pueden buscar otras metodologías, pero únicamente en Dios hay vida. Entonces, si yo estoy apartado de Dios, ¿qué tengo? Muerte. Si yo me aparto de Dios, tengo muerte.
Si yo estoy aferrado a Dios, tengo vida. Entonces yo puedo parecer tener vida, pero si yo no estoy aferrado a Dios, ¿tengo qué? Muerte. Ustedes y yo nos llamamos el hombre, la humanidad, según Dios, según la Biblia. ¿Y el hombre fue creado en qué día? Séptimo día. En el sexto día. En el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Reposó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en el sexto día de la creación. Y lo creó con un cuerpo, y lo creó con un alma y un espíritu. ¿Para qué? Para que pueda tener relación con Dios, para que se pueda comunicar con Dios, para que pueda disfrutar, para que pueda participar de la vida que únicamente ¿quién puede dar? Dios. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó ¿cómo? Totalmente, completamente, plenamente libre. Entonces, yo les voy a repetir de nuevo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo como un ser espiritual. Entonces todos nosotros somos seres espirituales que tienen un cuerpo. ¿Y por qué nos hizo espirituales? Para que podamos ¿qué? Tener una comunión, tener una relación con Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó con un espíritu. Y además nos creó libres, totalmente libres. Entonces cuando el hombre estaba ante ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, tenía libertad para escoger entre comer ese fruto, ¿sí o no? Sí, tenía toda la libertad. Él tenía un verdadero libre albedrío, porque él era totalmente libre. Y miren que estoy hablando en pasado. Él era totalmente libre para decidir, yo voy a tomar de este fruto o no. Él era totalmente libre en este momento. Él era totalmente libre para discernir qué era bueno y qué era malo. Él era totalmente libre. Y a este hombre Dios lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén, y le mandó que no tomara del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente ¿qué va a pasar si él toma de ese fruto? Morirá. Lamentablemente, y prueba de eso es que hoy tenemos que estar aquí en el culto, es que Adán, ¿qué fue lo que hizo? Desobedeció y tomó del fruto. Entonces nosotros vemos que este pecado le dio muerte ¿a quién? Al hombre, le dio muerte al hombre, al espíritu del hombre. Entonces dañó esta relación con Dios, dañó esta libertad. Pero solo es el hombre con Dios, no, sino que es el hombre con el mismo hombre, y es el hombre con su naturaleza. Entonces nosotros vemos que realmente el mundo es un caos. Nosotros estamos mal con Dios, estamos mal con los otros, y la naturaleza está bien. No, está mal. Cardos y espinos produce la tierra por culpa de nuestro pecado. Y por eso la palabra nos dice que la creación gime a una voz para que lleguen aquellos que son redimidos. Cuando nosotros vemos al hombre en ese momento, tenía vida porque estaba pegado a Dios, estaba aferrado a Dios. Pero cuando él toma de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pasan dos cosas que realmente la palabra en hebreo para pecado nos lo describe muy hermosamente. Realmente para pecado son dos palabras que nos van a describir muy hermosamente qué es el pecado para Dios. Hay más palabras
que definen pecado, pero hoy vamos a ver únicamente dos. Una es Ra y otra es Pasha. Entonces, ¿qué significa Ra? ¿Qué significa esta palabra en hebreo? Cuando nosotros buscamos en el diccionario, vemos que la palabra Ra significa hacer ruido, hacer bulla, hacer un sonido estruendoso, como cuando algo se quiebra. Entonces escoger, digamos, este vaso, escoger este recipiente, tirarlo al suelo. ¿Qué pasa cuando se tira al suelo? Se quiebra. ¿Pero qué pasa cuando se quiebra? Se produce un ruido. De la misma manera, cuando yo como hombre, cuando nosotros como humanidad pecamos en contra de Dios, se quebró esta relación con Dios. Se quebrantó esta relación con Dios. Está hecha pedazos esta relación con Dios. Está hecha añicos esta relación con Dios. Ahora vemos otra palabra muy hermosa, que es Pasha, que significa apartarse, alejarse. Entonces, cuando yo pequé, cuando nosotros como una humanidad pecamos, cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que ocurrió? Nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, nos apartamos de la fuente de vida, nos apartamos de la verdadera libertad y ya no podemos disfrutar de la presencia y de la gloria y de la majestuosidad y de la gloria de Dios. No podemos hacerlo, aunque lo anhelemos, porque estamos apartados de Él, porque ya no somos libres, porque estamos muertos. Entonces, con la persona que tenemos al lado, vamos a hablarle un poco acerca de Ra y Pasha, para que vayamos haciendo habruta, conversación acerca de la palabra, con la persona que tenemos al lado. Nuevamente, entonces Ra es hacer un ruido estruendoso, es un quebrantamiento. Se quebró esta relación con Dios. Y Pasha es nos apartamos de Dios. Se quebró la relación con Dios y nos apartamos de Dios. Ya no tenemos relación con Él. Aunque yo anhele, aunque yo quiera, aunque yo me esfuerce, yo ya no puedo tener relación con Él por el pecado de Adán. Y porque este pecado ya llena todo nuestro ser. Entonces, yo les dije muy claramente, Dios es ¿qué? Vida. Y únicamente aferrados a Dios yo puedo tener vida. Entonces, cuando se quebrantó esa relación, cuando se creó esta brecha, cuando nos desligamos de Dios, ¿qué me pasó a mí? Morí. Pero ustedes están muertos. ¿Y los hombres del mundo están muertos? Físicamente no están muertos. Espiritualmente están muertos. Entonces, ¿nosotros cómo llamamos a eso? ¿Zombie? ¿Es un zombie? No, un muerto viviente. Está muerto espiritualmente, pero
vivo corporalmente. Y así como un zombie no tiene cerebro, nosotros por estar muertos espiritualmente, ya no hay nada en nuestro interior que nos permita tener una relación con Dios. Porque nosotros cometimos un suicidio espiritual. Nosotros cometimos un suicidio espiritual al desobedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros quebrantamos esta relación con Dios, cuando nosotros nos desligamos de Dios, cometimos un suicidio espiritual. Y ya no tenemos vida. Ya no tenemos vida. Por eso, todos los que estamos aquí no teníamos vida. Y hay algunos aquí que de pronto todavía no tienen vida. Y en el mundo van a encontrar que muchos no tienen vida. Entonces, ¿ellos son qué? Zombies, muertos vivientes. Entonces, ¿es porque Dios es malo? No. Es porque Dios es vida y solo tiene relación con la vida. ¿O alguno de ustedes tiene relaciones interpersonales con un muerto? No. ¿Alguno de ustedes tiene un muerto en la sala? Pues espero que no. Todos nosotros tenemos relaciones. Yo puedo hablar, puedo comunicarme únicamente ¿con quién? Con aquel que tiene vida. Dios es vida y solo puede tener comunión con aquel que tiene una vida espiritual, porque Dios es vida y Él es ese espíritu. Él puede tener esa relación, pero nosotros, como ya les dije, cometimos este suicidio espiritual. Como humanidad estamos muertos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Como nosotros estamos muertos, no podemos tener relación con Dios, como ya se los dije. Entonces, toda obra que supuestamente sea buena, o toda obra que sea mala, delante de Dios va a ser ¿qué? Mala. Va a ser pecado. ¿Por qué? Porque no está bajo la soberanía, porque no está bajo el reinado, porque no está bajo la legalidad de Dios, porque no tiene vida. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, una persona que no cree en Dios crea una fundación para ayudar a huérfanos que fueron, vamos a imaginarnos lo más horrible, niñas menores de edad que fueron violadas por sus padres. Les va a dar comida y les va a dar riquezas y les va a dar toda la educación y les va a dar becas y les va a dar casa y les va a pagar el matrimonio. Esa persona ante Dios, ¿qué es? Buena. Pero si nosotros lo vemos bien, moralmente es muy buena. En su actuar es una persona que de pronto es mucho mejor que muchos de ustedes y mucho mejor que yo. Pero delante de Dios, como esa persona está muerta espiritualmente, todo lo que él haga, sea bueno o sea malo, moralmente para Dios es pecado. Todos nosotros estábamos muertos en el pecado. Tengo un bebé, nos hicimos la ecografía. Se hizo la ecografía mi esposa, no yo. El bebé tiene 5 centímetros. 5 centímetros. Y desde este momento yo sé que esta pequeña masita o este pequeño ser humano de 5 centímetros es ¿qué? Un pecador. Si no tiene relación con Dios, si no está bajo la cobertura, bajo la soberanía, bajo el reinado de Dios. Solo cuando esta pequeña masita de 5 centímetros crezca y diga, Jesús es mi Señor y Salvador, entonces esta pequeña masita de pecado va a convertirse en hijo de Dios. Va a ser agradable delante de Dios. Pero fuera de ahí, ¿es qué? Un pecador. Y está muerto ante Dios. Nosotros vemos
pero es que los niños como son de inocentes, como son de hermosos. Tengan un bebé y se van a dar cuenta que no son tan hermosos, no son tan lindos y tiernos. Obviamente, sí, muy querido esto, pero cuando a las 12 de la noche uno está durmiendo y empieza a llorar, uno no lo ve como un ángel, sino como un diablo. O el niño, pregúntele al pequeño, ellos no piensan, ellos ahí mismo dicen, ¿te parezco lindo o feo? No, me pareces lindo, pero en la cabeza me pareces feo. No, no, tú eres feo por esto. Los niños desde su nacimiento están manifestando esa maldad. Es más, dicen algunos que cuando hay gemelos en el vientre de la madre, ¿ustedes creen que un gemelo le va a decir al otro, te cedo el puesto? No, ellos pelean en el vientre para estar en el lugar más cómodo. Esa es la maldad del hombre. El hombre es egoísta, el hombre es malo, el hombre es pecador. Y aunque nosotros hagamos cosas buenas en este mundo, somos pecadores ante Dios. Entonces, yo les pregunto algo, y ya les di una pista. ¿Qué es lo que debe morir de mí? ¿Solamente la parte negativa, la parte mala, la parte pecadora? No. Todo mi ser tiene que morir ante Dios para que Él me pueda dar vida. Porque todo lo malo, lo bueno que hay en mí es pecado ante Dios. Yo me debo rendir completamente a Dios. Y es porque Dios quiere todo, sí, pero es porque Él es codicioso, no. Es porque Él sabe que únicamente cuando nos vaciamos completamente, que cuando morimos completamente, Él puede derramar totalmente de su vida en cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, no se olviden de esto. También les dije algo. El hombre fue creado con vida y murió. ¿Y también fue creado qué? Ya se olvidaron. Libre. El hombre fue creado libre, con un verdadero libre albedrío. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que ocurrió? El hombre perdió esa libertad. El hombre ya no puede decir realmente, yo tengo un libre albedrío. En algunas cosas él puede realmente decir, yo decido esto, pero su naturaleza pecaminosa, por el pecado que hay en él, la mayoría de las cosas, o todo por así decirlo, lo va a dirigir, lo va a direccionar ¿hacia dónde? Hacia el pecado, hacia el mal. Y eso es lo que nos ocurre a todos. Entonces ustedes pueden irse a una montaña, a meditar la palabra, a cultivar la moral, pero ¿qué es lo que Dios va a ver? Igual sigue siendo un pecador. Y cuando esta persona baja de la montaña y se encuentra otra vez con las personas que le rodean y le empiezan a molestar, esa persona otra vez va a caer en tentación y va a pecar. Porque nuestra naturaleza nos dirige hacia el pecado, hacia la maldad. Y por naturaleza entonces todos nosotros somos ¿qué? Amarillistas, rebeldes, violentos, ¿o no? Claro. ¿Qué pasaría si yo en este momento le pego una cachetada a Carlos? Carlos, por su naturaleza, digamos sin Jesús, no diría, me pegas en la otra. No. Va a responder. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza rebelde, violenta. Cuando yo les digo a ustedes no deben mentir. No pueden decir mentiras. La palabra nos dice no podemos mentir. ¿Qué es lo primero que se nos aparece en la cabeza? Pero, ¿y las mentirillas blancas? Piadosas. Siempre estamos buscando una excusa
Siempre estamos buscando cómo rebelarnos en contra de Dios, cómo rebelarnos en contra del mandamiento. Pero entonces yo ya no puedo mentir. No, ¿quién puede hacer eso? Nos preguntamos y nos tratamos de rebelar. Si yo les digo, ustedes no pueden mirar con deseo la mujer del prójimo, porque nos lo dice Mateo. Pero estamos en una sociedad tan legalista, tan radical. Siempre estamos buscando una excusa. Siempre estamos buscando cómo hacer que esa palabra del predicador, la palabra que está escrita en la Biblia, la palabra que nos dice el hermano que cuando nos está diciendo arrepiéntete, estamos buscando siempre una excusa, un pero, estamos buscando cómo hacer que eso que está diciendo sea falso. Por eso lo primero que pensamos no es, yo debo mantener mi santidad, sino, si yo hago esto, pierdo la salvación. Eso es lo que pensamos, no, yo no voy a acercarme ni siquiera a esto, porque yo amo mi salvación. No pensamos así, sino, si yo hago esto, pierdo la salvación. Cuando me dicen, si yo hago esto, pierdo la salvación, ¿qué me están diciendo? Yo quiero hacer esto, ¿me da permiso? Yo quiero cometer este pecado, ¿me da permiso? Cuando la conciencia te está diciendo, no puedes hacerlo. Cuando la palabra dice, no puedes hacerlo, vamos donde el ministro, donde el pastor. Si yo hago esto, pierdo la salvación. ¿Por qué? Porque yo quiero pecar, es mi naturaleza, porque yo ya no soy libre para tomar mis decisiones, para decir, yo quiero luchar contra el pecado. Yo quiero luchar contra el pecado. Por ejemplo, nosotros vemos un refrán en el mundo que nos dice, aunque el mono se vista ¿de qué? De seda, mono se queda. Aunque ustedes traten de vestirse de santidad, aunque ustedes traten de vestirse de pureza por ustedes mismos, siempre van a ser delante de Dios ¿qué? Pecadores. Ustedes pueden ayudar a todos los niños del África, pero si no están bajo esa cobertura, bajo la soberanía, bajo la legalidad de Dios, ¿qué son? Pecadores. Entonces, vamos a definir qué es el pecado. El pecado es sinónimo de idolatría. El pecado es sinónimo de idolatría. Hay un pastor muy famoso, un gran predicador que me gusta mucho escuchar, se llama John Piper. Y él dice que el pecado es esto, es cualquier pensamiento, sentimiento, palabra, acción que viene de un corazón que prefiere cualquier cosa antes que a Dios. Repito, John Piper dice así, el pecado es cualquier pensamiento, sentimiento, palabra, acción que viene de un corazón que prefiere cualquier cosa antes que a Dios. Así podemos entender muy fácil qué es el pecado. El Salmo 84:10 nos dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero ¿cuál es nuestra confesión? Mejor es un día fuera de tus atrios que 1000 dentro de ellos. Nosotros no amamos estar en la iglesia. Nosotros no preferimos venir a la oración antes que salir con nuestros amigos. No preferimos ver la palabra de Dios antes que ver nuestro programa de televisión favorito, nuestro partido de fútbol. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Entonces, ya se lo dije, el pecado es idolatría. El pecado es sinónimo de idolatría. Es preferir algo antes que a Dios. Por ejemplo, la mentira. ¿La mentira es pecado, sí o no? Sí. ¿Por qué yo tengo mentira? ¿Por qué digo una mentira? Porque tengo miedo de las consecuencias. O porque yo puedo adquirir un beneficio.
Entonces yo voy a amar mucho más decir una mentira y recibir ese beneficio, tener miedo de los hombres, que decir la verdad y agradar a Dios. Eso es idolatría. Esto es idolatría. Entonces la palabra nos dice, no tengan temor de aquel que puede matar el cuerpo, sino de aquel que puede matar destruir el alma y el cuerpo y mandarlas al infierno. De Él debemos tener temor. De Él debemos tener temor. Por ejemplo, la idolatría, otra cosa, los pecados sexuales. Por ejemplo, la pornografía, la fornicación, el adulterio. Entonces yo prefiero mis deseos antes que la santidad. Entonces yo pienso que si yo me pongo un condón, voy a prevenir la enfermedad de transmisión sexual, voy a prevenir un embarazo. Y todo está bien. Pero ustedes le pueden poner un condón a su corazón. Ustedes le pueden poner un condón a su espíritu. Ustedes le pueden poner un condón a su santidad. No. Por eso los pecados sexuales, la pornografía, la fornicación, el adulterio, también son idolatría y no agradan a Dios. Otro ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, yo odio a mi prójimo, es idolatría, porque yo prefiero mi justicia, porque yo sé que esa persona se merece mi odio. Entonces no soy capaz de perdonar. Entonces yo le estoy dando prioridad a las cosas de este mundo, a los sentimientos de este mundo, a la razón de este mundo, antes que a Dios. Por eso el pecado es idolatría. Vamos a hablar hasta lo que llevamos con el otro para que entendamos muy bien de lo que estamos hablando, por favor, con la persona que tenemos al lado. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es darle prioridad a cualquier cosa, antes que a Dios. Entonces, cuando yo no disfruto esa gloria, esa majestuosidad, ese honor, esa justicia, esa gracia, ese amor, esa misericordia, esa bondad de Dios, y prefiero hacer cualquier otra cosa, ¿eso es qué? Pecado, es idolatría, por lo tanto es pecado. Pero nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a ser seducidos a amar cualquier otra cosa, es que escuchen, cualquier otra cosa antes que a Dios. Y hoy quiero que les quede muy claro, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias, yo voy a decir que son como el fruto de los árboles, de los vegetales y los tubérculos. ¿Cuál es la diferencia entre un tubérculo y un vegetal?
Los tubérculos están bajo la tierra, no se ven. Mientras que los vegetales, ¿qué? Están colgados o se ven. Nosotros, algunos, tenemos la gracia, la misericordia de Dios de poder ver, yo estoy pecando. Veo las consecuencias como si fuera un árbol de vegetales. Pero algunos realmente tienen ese pecado tan escondido, tan escondido, tan escondido, que parece un tubérculo. Y únicamente cuando llegue el día de la cosecha se van a dar cuenta que tenían ese pecado, pero ya va a ser muy tarde. Entonces nosotros debemos en este momento estar muy agradecidos con aquellas personas que les dicen, tú estás pecando. Debemos estar muy agradecidos cuando la palabra nos dice, tú estás pecando. Debemos estar muy agradecidos cuando en la prédica nos dicen, tú estás pecando. ¿Por qué? Porque estamos sacando a relucir el fruto maligno del pecado que hay en todos nosotros. Y obviamente en mí también. Obviamente en mí también. Porque yo no soy nadie para juzgarlos a ustedes. Pero la palabra es la que nos habla. Y yo debo hablar según la palabra. Imagínense que yo fuera médico. Digamos que fulano tiene un cáncer. No, pero fulano se va a sentir tan triste cuando yo le diga que tiene un cáncer. Yo no le voy a decir. Ojalá no. Si yo le digo que tiene un cáncer, se le da depresión. No, yo no quiero que él esté triste. Y de pronto le rompo su delicado corazón. O de pronto, ¿qué dirá la gente cuando vea que se le está cayendo el cabello? ¿Ustedes irían donde un médico así? No. Ustedes van donde un médico que les diga fríamente, usted tiene un cáncer, usted tiene una diabetes, usted tiene una hipertensión, usted tiene que recibir un tratamiento. De la misma manera, a mí, incómodamente, me tocó la labor de decirles a ustedes, y primeramente a mí, porque cuando yo predico, ¿qué dice la palabra? Yo tengo que ver la paja que está en el otro. Primeramente tengo que ver la viga que hay en mi ojo. Pero es que la palabra dice, si ustedes juzgan, serán juzgados. Lean todo el pasaje. Vamos a buscar a Mateo. Mateo 7. Del 1 al 5. Mateo 7 del 1 al 5, porque quiero mostrarles esto, porque yo sé que muchos cuando yo les predico utilizan este versículo. Es que el ministro me está juzgando, el misionero me está juzgando. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice Jesús. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces yo debo sacar la viga que hay de mi ojo, la viga que hay en mí, el pecado que hay en mí. Yo me debo de arrepentir, yo debo de cambiar y luego ayudar al otro para que saque la paja que tiene. No está diciendo únicamente no juzguéis para que no seáis juzgados. Está diciendo primeramente examínense, mírense. Y luego ayuda al otro para que tenga libertad. Eso es lo que nos dice la palabra. Yo soy un pecador como todos ustedes. En mi corazón también hay adulterio, fornicación. En mi corazón también hay asesinatos, robos, envidias, celos, contiendas. ¿Por qué? Porque yo también soy ¿qué? Hombre. Yo también vengo de Adán. Pero ¿qué debo de hacer yo? Girar 180 grados, cambiar, arrepentirme y luego ayudarles a ustedes.
Yo quiero ser ese médico que les diga a ustedes, tienes un cáncer, tienes que recibir el tratamiento. ¿Quién es el tratamiento? Jesús. ¿Quién es el cáncer? El pecado. Y si yo no les digo esto, salgan huyendo. No busquen un predicador que los haga reír durante el culto. Busquen un predicador que les diga, tú tienes un pecado, tienes que encontrarte con Jesús ya. Porque si no, cuando venga Jesús vas a morir. Hey, tú estás muerto. O ustedes prefieren, durante toda mi vida me reí en la iglesia, pero cuando venga Señor, ya va a haber ¿qué? Llanto y tristeza. Piensen en eso. Entonces, nosotros no podemos determinar que tenemos ya, que estamos libres de pecado o estamos en pecado porque tengamos enfermedad o porque tengamos pobreza. Y ténganlo muy en claro. Entonces yo ya tengo prosperidad, yo tengo sanidad, yo tengo largura de días, tengo bendición. ¿Sí? No, porque yo he visto muchos muy sanos, muy ricos, muy alejados de Dios. Entonces la riqueza, la salud y la longevidad, la largura de días, puede ser también una maldición. Entonces tenemos que tener esto muy en claro para que no tengan como sinónimo, yo tengo bendición, yo estoy bien con Dios porque tengo riquezas, porque tengo largura de días, porque tengo sanidad. Y esa persona que es pobre, que tiene enfermedad, está en maldición, está mal con Dios. Porque he visto misioneros que tienen mucha mayor bendición y están en el África ayudando gente y no tienen riquezas y algunos están con dolores, pero están participando de la gloria de Dios. Y he visto personas ricas, con sanidad, con largura de días, pero que no participan de la gracia del Señor. Y también al revés. O sea, no solo que los pobres son los benditos de Dios y los ricos son los malditos de Dios, no. Todos aquí somos pecadores, ricos o pobres. Nosotros vemos Japón. Japón es uno de los países que más ricos, de mayor sanidad y de mayor longevidad. Pero si ustedes van allá, ahí mismo sienten la carga espiritual. ¿Por qué? Porque hay una idolatría. Todo allá es una idolatría. Esto es un Dios. El agua es Dios. La toalla es Dios. Todo es Dios. Entonces, porque yo tengo sanidad, porque yo tengo riquezas, porque yo tengo largura de días, tengo bendición. ¿Estoy bien con Dios? No. No relacionen esto. No relacionen esto. Todos aquí estamos con el resultado del pecado, que es la muerte, porque Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y vamos a darnos cuenta que la consecuencia del pecado va a tener un efecto en mí, pero también en el otro. Por ejemplo, cuando alguien mira pornografía, ¿a quién afecta? Afecta a mi espíritu, pero visiblemente no afecta a las demás personas. Ahora, si yo tengo envidia, ¿a quién afecta? A mí. Y puede que no afecte a los otros. Pero si yo robo, ¿qué? Afecto a los demás. Entonces vemos que tenemos una consecuencia del pecado. Todos ustedes y yo somos malos, todos ustedes y yo somos pecadores. Y no importa, porque hay veces tenemos como estos destellos de bondad, que somos hechos a imagen de Dios. Tenemos estos destellos de bondad, pero como ya les dije, no está bajo la cobertura, bajo la soberanía, bajo la legalidad de Dios, y por eso Dios lo tiene como pecado. Hemos hablado entonces de la brecha que se creó entre Dios y los hombres. Hemos hablado acerca de la pérdida del verdadero libre albedrío. Hemos hablado de la incapacidad del hombre para hacer el bien. Hemos hablado de cómo podemos definir el pecado. ¿Qué es el pecado? Idolatría, amar algo más que a Dios, cualquier cosa más que a Dios. Eso es el pecado, es la idolatría. Y ya hemos hablado acerca de la consecuencia del pecado, que es la muerte.
que es la muerte. Y algunos, pienso yo, tienen la bendición de ver esas consecuencias de esa muerte y por eso se pueden arrepentir. Pero algunos han escondido tanto ese pecado que parece un tubérculo y solo cuando llegue el Señor se van a dar cuenta que tenían ese pecado. Sin embargo, Dios es bueno, Dios es misericordioso y esto no se nos puede olvidar. Y Dios quiere a nosotros que estamos muertos darnos ¿qué? Vida. Dios quiere a nosotros que éramos esclavos del pecado darnos libertad. Dios quiere a nosotros que no podíamos hacer el bien, permitirnos hacer el bien. Él quiere que nosotros empecemos a disfrutar esa majestuosidad, esa gloria, esa justicia, esa gracia, ese amor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Dios quiere que todos ustedes sean sal y luz para las naciones. Dios quiere que nosotros seamos libres. Entonces Él quiere que ya no reine el pecado en mi mente, sino que tengamos la mente ¿de quién? De Cristo. Él no quiere que nuestra alma tenga muerte, sino que tenga ¿qué? Y que esta vida, nosotros ¿qué hagamos con esta vida? La compartamos con otros. Dios quiere que nuestra fuerza no esté para ponerla en servidumbre del pecado, sino ¿para qué? Para servir ¿a quién? Para servir al Señor y hacer su obra. Y Él no quiere que nuestro corazón lata por lo efímero de este mundo, sino que quiere que lata ¿por qué? Por el reino de los cielos. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo solo puedo amar a Dios sobre todas las cosas y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si soy realmente libre. Y únicamente a través de Dios puedo tener esta libertad de ser nueva criatura. Entonces, ¿cómo puedo recibir yo toda esta libertad y esta vida? ¿A través de qué? De la fe en Jesús. Y esta fe debe estar acompañada ¿de qué? De un arrepentimiento según la voluntad de Dios. Entonces no es simplemente una tristeza y decir, ay Señor, yo pequé. Y obviamente el arrepentimiento tiene dos componentes y uno de ellos es decir, Señor, yo pequé, yo me equivoqué. Uno de esos componentes es ese. Pero ¿cuál es el segundo componente? Y es muy importante. Es decir, yo estoy acá, ¿qué voy a hacer? Girar 180 grados. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo decir, Señor, perdóname. Arrepentimiento es, Señor, perdóname, estoy así, voy a girar. Voy a girar 180 grados. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, ya para que vayamos terminando, yo los invito hoy a morir. Yo no puedo morir, yo no soy capaz de morir. Yo no soy capaz de morir a mi pecado, yo no soy capaz de morir a odiar a mi hermano, yo no soy capaz de morir a mis pleitos, a mis envidias. Entonces, ¿qué debo pedirle a Dios? Señor, mátame. Señor, mátame. Porque yo no soy capaz. Mata a este hombre que soy yo. Y permíteme morir para que tú me llenes con tu vida. Permíteme morir para que tú me llenes con tu vida. Y hoy les quiero pedir a todos ustedes, porque esto no es de beneficio para mí. Dios no me da más riquezas o más sanidad o más longevidad porque ustedes se arrepientan. Cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión hoy de arrepentirse. Decirle, Señor, perdóname. Señor, yo voy a cambiar. Señor, yo no soy capaz, mátame. Señor, dame las fuerzas para amar al prójimo como a sí mismo, como a mí mismo. Señor, ayúdame. No pierdan esta oportunidad. ¿Por qué? Porque no saben cuándo van a tenerla otra vez. Como yo siempre se los dije, ustedes no saben cuándo van a morir. Qué bueno sería poder saber, yo voy a morir el diciembre 24 a las 2 de la mañana.
entonces yo voy a pecar hasta el 23 y luego me arrepiento. Muy bueno, pero ustedes no saben cuándo van a morir. Les llega la muerte y la muerte no va a esperar. ¿Te vas a arrepentir? Bueno, te doy 5 minuticos. No. Llega la muerte y si yo no me arrepentí, ¿qué tengo? Condenación. Tengo que tener un arrepentimiento, girar 180 grados. Así realmente puedo decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Entonces, en este momento, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle, primeramente, perdón. Porque todos aquí somos pecadores. Yo soy pecador. Pero debemos pedirle perdón al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la autoridad y la libertad para girar 180 grados el día de hoy. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. A través del poder de Cristo Jesús. A través de la autoridad de Cristo Jesús. Vamos a confiar realmente en esa cruz. Y aquel que estuvo en esa cruz. Y vamos a seguir adelante. Vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a tomar hoy la decisión. Y si ustedes dicen, yo no soy capaz de morir a esto, Señor, mátame. Señor, mátame, porque yo no soy capaz. Yo no soy capaz, mátame tú. Y permíteme realmente participar nuevamente de esa vida que solo tú puedes dar. Permíteme participar nuevamente de esa libertad que solo tú puedes dar. Permíteme participar de esa bondad que solo tú puedes dar. Permíteme participar de tu gloria, de tu honra, de tu amor, de tu majestuosidad. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!